Llegó andando en medio del polvo con las manos preparadas para sangrar. La tierra de Sweetwater Flats se pegó a sus botas como si la localidad reclamara todo lo que pasara por encima. El viento olía a tierra seca y a heno olvidado. Una brisa caliente le trajo el sonido metálico de alguna campana de ganado a lo lejos y el rasgueo de una palmera en el tejado de una caseta. Caleb Stone, ese era el nombre que eligió al bajar del coche dejado a unos kilómetros, esa era la identidad con la que pretendía atravesar aquello, apareció en el camino principal con la ropa remendada, una chaqueta demasiado grande, una gorra que había visto mejores días y una mochila con apenas lo esencial. Sus manos, sin embargo, no eran las manos de cualquier jornalero. En las uñas, bajo la suciedad, había surcos famosamente limpios, y en los pliegues de la piel quedaban restos de una crema que denotaba costumbres distintas. Pero incluso eso se desvaneció con el primer trabajo auténtico. Al alzar una viga para el vallado, la piel de sus palmas cedió y se abrió en tajos finos, mientras la sangre se mezclaba con el polvo y se secaba formando costras nuevas sobre el viejo rastro del privilegio. Caleb Vance había decidido, por razones que a él mismo le costaba ordenar en pensamiento y palabra, volverse anónimo. No fue momento de rebeldía teatral, fue una decisión marcada por el remordimiento que quemaba como una fiebre baja en la nuca. Los papeles, las órdenes, la firma que una vez estampó en la sala acristalada de Vance Holdings habían sido una lluvia silenciosa que desvió ríos y selló derechos. Cuando el valle empezó a secarse, cuando los canales murieron uno a uno y las vocaciones de los granjeros se volvieron listas de deudas, Caleb había creído en una lógica administrativa: negocio, consolidación, eficiencia. No había pensado en familias enteras viendo cómo el agua se hacía un producto caro. La lengua de tierra delante de sus botas se agrietaba en un mapa de grietas irregulares. Las casas se arracimaron como si guardaran secretos en el tejado. Sweetwater Flats no era un lugar para adornar con eufemismos. Olía a sudor, a pan quemado, a esa mezcla de gasolina y leche que la gente de campo aprende a tolerar. Caleb caminó hasta la granja de los Hale, con la dificultad de alguien que se disciplina a sí mismo. Evelyn Hale lo vio desde la caseta del porche antes de que él alcanzara el cerco de madera. Era una mujer de mirada cortante y manos ásperas, con el pelo recogido en un moño bajo y una cicatriz en la ceja que delataba años de días duros. Su delantal tenía marcas de grasa y barro, y detrás de ella un viejo molino de viento se inclinaba como una veleta fatigada. ¿Buscas trabajo o caridad?, preguntó Evelyn sin acercarse. Caleb, que había practicado aquella respuesta durante kilómetros, bajó la vista y trató de que su voz sonara firme y sencilla a la vez. Trabajo. Ella le midió con la mirada como quien sopesa una medida de grano que podría estar llena de piedras. No era una pregunta de protocolo. En ese lugar, aceptar a alguien era poner a prueba la supervivencia cotidiana. Hoy toca arreglar el vallado del sur. Señaló con la barbilla una línea de postes inclinados y alambres vencidos. Si no agarras la pala como a un enemigo, no vuelvas, y no mimes a los animales, escuchas. Entendido, dijo Caleb. Lo pusieron a levantar postes. La pala le cortó la carne y el sudor le entró por el cuello. Cuando la brizna de una cuerda le arañó el antebrazo, un dolor fino le recordó que aquello sería físico, sin atajos. Evelyn lo observaba de vez en cuando, sin concederle gesto amable, como quien guarda en la memoria cada torcedura posible. En el primer descanso, ella le ofreció un trozo de pan y una lata de café. Caleb aplaudió ese pan como si fuera oro. No tardó en aparecer Marcus, el niño del pueblo, con una cantimplora vacía colgada del hombro. Tenía la ropa gastada y los ojos demasiado grandes para la cara. En ellos había una confianza que venía de la infancia y una urgencia que nacía de la sed. Se acercó a la cuadra, clavando la vista en la lata de café como si fuera un pozo. «Por favor, señora Hale», dijo, «¿me das un poco de agua? La mía está toda seca, y mamá dijo que no había que pedir a los extraños». Evelyn se quedó mirándolo unos segundos, su expresión era cerrada. Luego miró a Caleb y habló como quien corrige una lección de honor. No es caridad, es trato. Si quieres agua, ayudas a mis gallinas y me guardas la zanja esta tarde. ¿Lo entiendes? Marcus asintió, no por el alimento, sino por el código que lo regía.
En Sweetwater no existía el favor desordenado, sino la reciprocidad que mantenía a todos. Caleb observó la escena como si la comprensión del pueblo fuera un espejo donde había que mirarse con honestidad. El niño se acercó con la cantimplora, la llenó, bebió con avidez y dejó un brillo en la cara que ninguna remesa bancaria podría haber devuelto. Esa tarde, con las manos vendadas por Evelyn, una venda hecha con una tela vieja más por afecto que por técnica, Caleb se permitió pensar en su verdadera vida, recordó la mesa larga donde se decidían compras y ventas, el brillo del mármol donde las firmas sellaron límites, la voz calmada de su abogado. Recordó haber escuchado, días después de una reunión, cómo un ejecutivo hablaba sin nombres de optimizar recursos, mientras mostraba un gráfico donde el agua tenía una línea ascendente en el beneficio. Recordó las cartas que jamás leyó y que terminó firmando. Y ahora, con la piel curtiéndose con la suciedad, su remordimiento le pesó como una cofia de plomo. La comunidad no era un ente monolítico. Había miradas de recelo, pero también manos que se ofrecían. Martha Chen, que dirigía la despensa de la iglesia y que le trajo leche en una botella empañada. William Garrett, un carpintero de pocas palabras que lo miró de reojo y le dejó herramientas junto a la zanja. Y Turner, que no ocultaba su hostilidad. Turner caminó al lado del camino con un perro raquítico y la mirada de quien ha perdido más de lo que le han ofrecido disculpas. Cuando Caleb alzó la viga que les habían pedido, Turner masculló una frase que no necesitó mayor desarrollo, algo sobre gente que viene a ver y se queda a sacar. Quien sí habló por la comunidad fue Hendricks, un hombre cuyo traje parecía una ironía en el valle. Era la cara local del Syndicate que había comprado derechos y reorganizado los pozos. No perdió oportunidad de asistir a una de las pocas asambleas públicas que aún conservaba el pueblo. Había una sala en la antigua escuela donde la pintura se caía a tiras y las sillas chirriaban, y allí se celebró la reunión que marcó el pulso del pueblo. Hendricks subió al estrado con papeles enganchados en la mano. Sus gafas le daban un aire de precisión. Su voz, medida y con un acento que buscaba ser neutro, habló de contratos y de la necesidad de redistribuir. Hemos adquirido las concesiones conforme a la ley, dijo. La empresa invierte en la infraestructura para garantizar un suministro a largo plazo. Sabemos que el ajuste es duro, pero las medidas son necesarias. Las palabras golpearon como una marea templada. En el rostro de la gente, la traducción fue inmediata. Menos agua, más control. Caleb observaba desde un rincón, la culpa etérea como una sombra que no se dejaba ocultar. Entre la audiencia, la señora Patterson se levantó con la voz temblorosa para preguntar por qué sus parcelas recibían menos. Hendricks respondió con diagramas y cifras y esa frialdad administrativa que convierte la vida en un problema contable. Nadie alzó la voz para pedir menos cuentas y más agua. En su lugar hubo silencios que eran pequeñas quemaduras. La manera en que Hendricks hablaba dejó en Caleb una sensación de distancia entre las funciones y las consecuencias. En un momento, el representante deslizó una hoja con una lista de asignaciones, y al pasar la vista por los nombres, Caleb reconoció uno que le clavó la palabra responsable en el pecho. Vance Holdings. Un ruido sordo recorrió su cuerpo. No era una sorpresa técnica. Era la confirmación de que la cadena de decisiones tenía su ancla en la compañía que llevaba su apellido. Después de la asamblea, en la noche, la plaza se llenó de conversaciones en voz baja. Hubo ira contenida. Hubo argumentos unidos en torno a soluciones prácticas. Hubo un pequeño debate sobre si iniciar acciones legales y también, en algún rincón, la amarga certeza de que el sistema no iba a cambiar por sí solo. Caleb, sentado en la sombra de un olmo, escuchó sin hablar. Cada comentario que decía Vance le golpeaba como una regañina. No podía decir nada. Su doble vida dependía de mantener en anonimato su apellido y su pasado. Mientras tanto, en los días que siguieron, Caleb se integró al trabajo de la granja como quien aprende a respirar de nuevo. La relación con Evelyn creció sobre cimientos de sudor y de comidas compartidas en tarros de conserva. No había gestos románticos floridos, solo la precisión de alguien que te ajusta la venda en la mano y te ofrece un guiso cuando estás helado. Los vecinos empezaron a aceptar su presencia con reservas. Rachel, que operaba la escuela, le dejó algunas prendas para lavar.
Susan le pidió ayuda para subir un nicho de leña. Caleb, en esos actos repetidos de servicio, buscaba mostrar que su identidad podía ser otra y que a la vez era legítimo anhelar ser reconocido por lo que era sin el bagaje de su fortuna. Alguna noche, entre conversaciones y silencio, Evelyn le preguntó por su pasado. Su voz no fue acusatoria, sino una búsqueda de piezas que encajaran. ¿De dónde vienes, Caleb?, preguntó. No es pregunta de trabajo, es curiosidad de pueblo. Caleb ensayó la verdad y la trenzó con invenciones moderadas. Una familia de la ciudad que perdió tierras en otra vida. Trabajos que nunca prosperaron. Contó fragmentos que sonaban verosímiles pero que no arrancaban la verdad. No podía decir que Vance le daba nombre a todo, las oficinas, las cartas, la línea que había vaciado los manantiales. Aún así, en la noche, al cerrar los ojos, la contabilidad de su conciencia le mostró débito y crédito. En la columna del haber, su deseo de cambio; en la del debe, las decisiones que había firmado sin mirar los rostros. La presencia de Harrison, el jefe de seguridad de la corporación, se sintió como un recordatorio constante de que las cosas tenían vigilancia. Harrison no era un hombre rudo del tipo de Turner. Era meticuloso, con una cara que no mostraba emoción. Lo vio una tarde, en la distancia, al borde de la carretera, hablar por un teléfono con voz baja y una postura que no permitía filtraciones. La seguridad corporativa vigilaba el valle con ojos que no parpadeaban. Para Caleb, la cercanía de Harrison significaba que cualquier desliz, cualquier fragmento de identidad que se escapara, podía ser detectado. La carpintería de William se convirtió en un lugar de confidencias prácticas. Allí Caleb aprendió a hacer nudos, a medir con paciencia, a comprender que la precisión manual tiene la virtud de la humildad. William le dijo, sin rodeos, que nadie aquí se ganaba la vida con discursos. «Si quieres que te tengamos en cuenta, haz más que hablar», le dijo William una tarde. «Los lazos se forman con las manos, no con los bolsillos». Caleb tomó ese consejo como una instrucción, no sincera sino ritual. Trabajar no para ganar, sino para enmendar. En esa búsqueda, la cercanía con Evelyn empezó a transformarse en un afecto que no se definía por promesas ni por melodramas. Nació del compartir el pan y de cuidarse las heridas. Ella le enseñó a fregar con agua fría sin lamentarse. Él le devolvió herramientas con el filo afilado. A veces, en la caída del sol, se miraban en silencio y uno reconocía al otro no como un premio, sino como un compañero de tarea. No todo el pueblo estaba dispuesto a aceptar el fenómeno del extraño sin otro asidero. Turner, en particular, sospechaba de cualquier recién llegado. Una noche, se le oyó murmurar en el bar que había cosas que no encajaban en las historias fáciles. La desconfianza le daba a sus palabras una gravedad que se pegaba a los vasos. Algunos, como Martha, preferían mirar hacia otro lado. Otros, como Robert Brennan, buscaban reparaciones mayores, reuniones, cartas a la corte, un abogado que pusiera en el centro el agua como derecho y no como mercancía. Fue en medio de esta tensa normalidad que Caleb tuvo su primer choque directo con la evidencia del daño que Vance Holdings había causado. Trabajando en la bomba del viejo pozo, Caleb y Evelyn se encontraron con una placa oxidada que llevaba el sello de la empresa. La placa no hablaba en términos legales, sino en hechos. Años de mantenimiento pendiente, componentes cambiados por piezas diseñadas para acotar el flujo, ajustes hechos para optimizar extracción. Al tocar el metal frío, Caleb sintió la combustión interna de su culpabilidad. Aquello no era un accidente técnico, era una decisión administrada. En una ocasión, mientras ayudaba a reparar un conducto, encontró una carta entre unas tablas que había sido usada como parche. La letra era apresurada, un aviso de recorte de suministro, una notificación de traslado de un pozo a manos de la empresa. Entre las palabras, alguien había escrito a mano, «No se puede vivir así». Esa frase le dio el nombre de la tragedia. No había cifras en la nota, pero el dolor estaba allí, tangible. Cuando la comunidad, en ronda, leyó la carta en voz alta, la sala pareció llenarse de una bruma de urgencia y tristeza. Caleb sabía que las soluciones no saldrían de un acto de redención singular. Sin embargo, su impulso se volvía cada día más urgente. La contradicción de su vida era una presión que lo iba haciendo frágil.
Cada vez que la proximidad con la gente lo forzaba a acercar su verdad, algo dentro de él buscaba compensación. Quería ser amado por quien era, no por lo que representaba, y también necesitaba reparar lo que su firma había roto. No eran deseos antagónicos, eran piezas de un mismo tejido que se desgarraba. Una noche, una noticia alteró el ritmo del pueblo. Alguien había encontrado un documento en una papelera cercana a la oficina del Syndicate. Había lazos que no se podían ocultar tan fácilmente. El documento, incompleto, mencionaba protocolos de acceso a la estación de control de aguas. Nadie en el pueblo conocía la estación en detalle, pero la existencia del papel fue suficiente para que se encendiera una conversación febril. ¿Cómo se podría recuperar lo perdido? Hendricks dijo que todo debía ser discutido en la legalidad. Turner, con su rencor frío, susurró que la justicia a veces se sirve fuera de las mesas, y en un rincón, un hombre mayor habló de paciencia y de buscar testamentos que anularan las concesiones. Caleb escuchó esas voces como si una orquesta de tornillos se ajustara en su interior. La noche se espesó de pensamientos. ¿Y si existía una forma de devolver el agua, aunque fuera solo por un tiempo? ¿Y si, con un gesto peligroso, se podía mostrar a la gente qué significa ver el canal volver a fluir? No había respuestas inocentes. Haber firmado no le daba la autoridad moral para decidir el remedio por su cuenta, pero el sentimiento de que él debía hacer algo, que la culpa no se disolvía detrás de las puertas de una mansión, se le pegó a la garganta. La decisión, cuando llegó, no fue un relámpago sino un susurro que fue adquiriendo cuerpo. Observó el molino al anochecer, las aspas que ya no giraban, y pensó en las manos de Marcus que bebían sin privilegios. Pensó en Evelyn que, sin saber exactamente quién era él, le había curado las heridas y le había dado pan. Pensó en la firma que había estampado y en la gota de agua que podría devolver la vida. No meditó en heroísmos, meditó en reparar. Sin embargo, el pueblo era un ecosistema de sospechas. Antes de que pudiera poner sus planes en marcha, un rumor comenzó a circular. Alguien había visto a Caleb cerca de la oficina de Hendricks por la tarde, mirando los archivos. No era una acusación con pruebas, pero el rumor caló. Turner alimentó la narración con su ira. Otros, más prudentes, esperaron. El rumor llegó a oídos de Evelyn de la manera más cotidiana. En una conversación sobre la mesa, alguien dijo que los nuevos forasteros no siempre ven con buenos ojos las vidas que rompen. Evelyn, que nunca había sido mujer de palabras inútiles, le lanzó a Caleb una mirada que no necesitó traducción. «Si hay algo que deba saberse, dilo», murmuró. «A mí no me sirven los héroes que rompen cosas para sentirse bien». Caleb tragó la réplica. No pudo decir nada. Su doble vida tenía el precio de la omisión, su reparación, el precio del silencio. La noche en que decidió que al menos debía averiguar, que debía entrar en la estación solo para ver y no para actuar todavía, la luna levitaba como una moneda apagada. Caminó hacia la estructura metálica que guardaba el corazón de la administración del agua en el valle. Las luces de seguridad parpadeaban y el sonido metálico del viento contra las tuberías lo hacía sentirse como quien se aproxima a una máquina que respira. No buscaba una llave ni la violencia de una acción, buscaba información, comprender la máquina que había cambiado vidas. Caminó alrededor de la verja y miró a través de una rendija. Dentro, vio sombras que se movían en patrones conocidos y un tablero con indicadores que le recordaron las gráficas de la sala de juntas. Flechas, cifras, nombres. Fue allí, en esa rendija, donde encontró algo que no esperaba. Un llavero olvidado sobre un banco de trabajo, brillante y con una etiqueta que llevaba, grabado, un nombre corporativo. El llavero no tenía explicación. Su presencia pudo haber sido accidente, descuido o simple suciedad administrativa. Caleb lo contempló como quien contempla la gravedad. No era un acto heroico tomarlo, era un impulso, un gesto que hacía que la decisión de responder a su culpa dejara de ser fantasía y se convirtiera en posibilidad. Antes de apartarse del lugar, escuchó pasos.
No eran los pasos de la seguridad que esperaba, eran los de alguien que iba a cerrar documentación nocturna. Se metió en la sombra y observó cómo una figura que pudo ser Harrison pasaba frente al banco, no miró hacia el llavero y se alejó. Caleb sintió el peso de la llave en su mano como un talismán fallido o una sentencia. No la perdió, no la usó todavía. La guardó en el bolsillo como si fuera la semilla de una decisión que habría de germinar o pudrirse según lo que él hiciera. Todo lo que tenía era la opción y la culpa, y la profundidad de un dilema que no resolvía nada de un plumazo. Mientras se alejaba del lugar con la llave rozando su muslo, escuchó una voz lejana que decía, como si fuera un eco del valle, que las cosas no se arreglan con gestos, sino con persistencia. La escena cerró con el sonido del viento y el murmullo de las casas. Caleb caminó de regreso a la granja con el llavero en un bolsillo y el peso de su nombre verdadero en la lengua. Ser reconocido por quien era dejó de ser una fantasía para volverse una bomba de relojería que latía en su interior. La decisión de actuar, que había sido un pensamiento furtivo, comenzaba a cobrar formas concretas. En la oscuridad, la noche parecía ofrecerle tanto la posibilidad de redención como la amenaza de perderlo todo. Si esta historia te plantea algo, dime, ¿estarías dispuesto a esconder quién eres para descubrirte a ti mismo? Comenta abajo y cuéntanos qué elegirías frente a una culpa que exige reparación. La llave en el bolsillo pesó más de lo que debería. No era solo un trozo de metal, era la suma de firmas, reuniones y decisiones que habían ido desplazando agua y hogares hasta convertir el valle en una línea de mapas secos. Caleb sintió ese peso como un pronóstico. Caminó de vuelta a la granja con pasos que buscaban no delatar ni su corazón ni la convicción que se le clavaba. Si iba a hacer algo, sabía que habría costo. Si no hacía nada, también. Esa noche la casa olía a sopa y a madera húmeda. Evelyn lavaba una cazuela grande, mientras Marcus dormía en un rincón con la respiración entrecortada. Caleb se sentó en la cocina con la llave escondida entre los dedos y dejó que el sonido del agua en el fregadero se metiera en su cabeza como una pregunta. Podía entregarla a Hendrix en la mañana y promover una demanda, una reestructuración, tal vez un lento regreso de las concesiones. Podía también usarla, abrir lo que las firmas habían cerrado y ver por unas horas el agua correr donde antes no lo hacía. Ninguna opción era inocente. Si vas a hacer algo, dijo Evelyn, con la naturalidad de quien conoce el borde entre la ayuda y el truco, piénsatelo. No es la primera vez que el lado bueno de una persona viene con un olor a propio beneficio. Ella no formuló la acusación, no hacía falta. Caleb la oyó como si escuchara su propia conciencia. No le dijo la verdad. No dijo que la llave estaba en su bolsillo, ni que su apellido llenaba las oficinas de la empresa que había cortado las líneas. Se quedó en silencio y miró la ventana donde la luna recortaba el contorno del molino. La decisión se fue haciendo por goteo, como el agua en los canales que tanto añoraba. Al filo de la madrugada, mientras el pueblo dormía con la boca seca y el viento barría hojas, Caleb salió con la capucha baja. Llevaba guantes en el bolsillo por costumbre de su vida nueva, no los usó. La estación de control se alzaba como un cuerpo mecánico en la loma. Paredes metálicas, un letrero con el nombre de la empresa, cámaras que parpadeaban distantes como ojos que no respiran. Los pasos de Caleb apenas hicieron ruido en el polvo. No buscaba cámara ni aplauso, buscaba un gesto que, en su cabeza, pudiera contrapesar años de desidia. Recordó las instrucciones de su vida anterior. Accesos, protocolos, horarios, pero esa noche no escribió ningún plan. Tuvo solo la intuición de lo que quería ver. Agua en los surcos, las aspas del molino girando, Marcus bebiendo hasta que el brillo volviera a su cara. Entró por una puerta lateral que no estaba cerrada con llave, pequeñas omisiones administrativas, descuidos que él había visto desde dentro y que ahora de forma casi irónica le servían. Avanzó por pasillos donde el frío era más eléctrico que el de la fuera y se detuvo frente al panel. No buscó grandes cosas, una pequeña acción para abrir un paso, un gesto que hiciera posible que el líquido regresara, aunque fuera por tiempo limitado. La llave, aquella que había encontrado por accidente, encajó en un cilindro húmedo. Giró. El sonido fue más sonoro en su memoria que en la realidad. Una rueda que se decidió a obedecer al movimiento, el chasquido de un cierre que cedía.
Y entonces, como un órgano respondiente, la estación lanzó su aliento, un gorgoteo, una nota baja que viajó por tubos viejos, una vibración que ascendió por la tierra como un rumor de esperanza. Caleb apenas tuvo tiempo de contemplar el primer hilo de agua que escapó de una compuerta, un temblor en una bandeja, una espuma que no se veía desde hacía años, y el canal comenzó a llenarse. Volvió a la granja a un paso tan rápido como su culpa le permitió. A mitad de camino, en una zanja, tropezó con una losa suelta. La llave salió de su bolsillo con un sonido pequeño y se deslizó hacia una rendija entre piedras. Caleb la vio desaparecer con la impotencia de quien pierde el último asidero. No sintió alivio, sintió miedo. Había ganado el agua para el valle, pero había perdido aquello que lo vinculaba con su acto. La llave, con su pequeña etiqueta de Vance Holdings, había quedado fuera de su control. El día amanece con gestos que no se pueden retomar. Cuando los habitantes de Sweetwater Flats escucharon el rumor del agua que regresaba, salieron a buscarla. Fue Marcus quien vio el canal volver a la vida primero. Corrió con las botas vacías por la senda y gritó tan fuerte que despertó a media villa. La noticia viajó de casa en casa. Hubo lágrimas, abrazos, caras alzadas que buscaban explicaciones en la luz. En la granja de los Hale, Evelyn se asomó al campo con los ojos abiertos y la boca sin palabras. No sonrió de inmediato. La sorpresa en su rostro se fue transformando en algo más complejo. Incredulidad, luego alegría contenida y finalmente una furia que no se disolvía con la alegría. Porque el agua venía, pero la pregunta quemaba. ¿Quién la había devuelto y por qué? A la mañana siguiente, la búsqueda de explicaciones se cruzó con la evidencia. Un trabajador de mantenimiento que recorría la estación encontró, atascada entre dos engranajes, una llave con la etiqueta de la compañía. No estaba sola. Había marcas de guantes, huellas que la policía local registró y un rastro mínimo de barro que correspondía a huellas de botas demasiado limpias en personas del lugar. El descubrimiento se convirtió en algo mayor que una llave perdida. Fue un hilo que, tirado, desgranó identidades. Hendricks lo supo pronto y lo hizo saber. La prensa local pidió declaraciones y el sindicato inició una investigación interna. Harrison apareció como un espectro meticuloso, con preguntas que no buscaban consuelo. La conexión no fue instantánea. Primero hubo especulaciones, algunos sugirieron que fue un acto interno de conciencia, otros, una maniobra publicitaria para lavar imágenes. Turner alzó la voz para recordar que las soluciones a veces vienen con factura. Pero no fue hasta que alguien del pueblo, arreglando un tablón en la valla, vio un trazo en la muñeca de Caleb, una cicatriz, la misma que un antiguo retrato corporativo mostraba en el hermano mayor de la familia Vance, que la posibilidad tomó forma. La memoria colectiva comenzó a anudar datos. El andar del hombre, las manos que no pertenecían a un jornalero, sino a alguien que había descubierto la dureza del trabajo, la presencia de la llave, la coincidencia de rasgos. La revelación pública fue brutal en su rapidez. Un vecino, cansado de rumores, salió al porche y contó lo que había visto. No sabía que el forastero se llamara de otra manera, pero sí recordó una descripción de una foto publicada en un artículo sobre la compra de concesiones. La conexión circuló como pólvora seca. No tardó en aparecer un registro en la prensa regional que relacionaba a Vance Holdings con la gestión del agua. Las miradas, calculadas por años, buscaron culpables. En la plaza, la gente se reunió precipitada. Alguien demandó a gritos una explicación. Caleb, esa mañana, no debía estar allí, pero la noticia llegó a oídos de Evelyn antes de que él pudiera escribir la verdad. Ella lo encontró en la cocina, con las manos todavía impregnadas de tierra de la noche anterior, la mirada que intentaba ser inexpresiva. Al verlo con los ojos que ya no supieron si decirle perdón o escupirle la verdad, Evelyn se convirtió en la voz colectiva que había callado hasta entonces. ¿Eres tú?, preguntó sin teatralidad, sin la melodía de la acusación pública, solo la firmeza que tienen las verdades que rompen. Caleb no supo cómo empezar. La verdad que tanto había amado y ocultado se le mostró con la crudeza de una barra de hierro. Podía, en ese momento, mentir y ponerse la máscara de Stone nuevamente. Podía también decir lo que era, con la esperanza de que la confesión fuera la primera piedra de la redención. Eligió palabras que sonaron torpes y sinceras a la vez.
Sí, dijo. Soy Caleb Vance. La cocina quedó suspendida por un segundo que parecía un latigazo. El nombre colgó entre ellos como un cartel que explicaba todo y nada. Evelyn lo miró como si hubiera tenido que tragarse algo amargo y sin levantar la voz le pidió que se fuera. No hubo un espectáculo público. Hubo una expulsión íntima, una ruptura que dolía más por su naturalidad. Le dijo que recogiera sus cosas y que no volviera. Marcus, que había escuchado desde la puerta, corrió a su madre y la abrazó. No dijo nada. El pueblo, pronto, supo que la revelación había tenido lugar y la noticia se regó como aceite sobre agua. La confrontación pública vino después. En la plaza, bajo el viejo olmo donde se celebraban las asambleas, la gente preguntó y exigió. Hendricks intentó manejar la narrativa con la calma de los que saben que las empresas necesitan tiempo. Promovió una investigación formal. Turner exigió mano dura y que el forastero responsable fuera expulsado por el bien del pueblo. Martha y William pidieron que se garantizara el suministro de inmediato y que no se convirtiera el gesto en arma política. Evelyn no quiso hablar en público. Su dolor era privado y por eso definitivo. La comunidad se fragmentó en matices: ira, gratitud por el agua, sospecha por la intención. Caleb, por su parte, se encontró en el centro, no por orgullo, sino por el peso irreversible de su acto y de su mentira. Hubo una escena que se repitió después, la recolección de sus pertenencias. Lo echaron con la frialdad de alguien que sabe que la convivencia no tolera el engaño. Le dieron un saco con ropa vieja, sus herramientas y una pequeña libreta donde había anotado cosas suyas que ahora no importaban. No hubo violencia física, solo el despojamiento público de su nueva identidad. Lo acompañó el murmullo de la gente que había trabajado junto a él, sus manos que rechazaban la traición. Evelyn lo miró una vez más, no para humillar, sino para marcar distancia, y cerró la puerta. La consecuencia legal se acercó como una sombra inevitable. La policía local inició una investigación formal por el acceso no autorizado a la estación, por manipulación de infraestructura y por cualquier posible irregularidad derivada del acto. No se lanzaron a una sentencia inmediata. Había procesos, audiencias, instancias que consumen tiempo. Sin embargo, la posibilidad de cargos existía y la prensa no dejó de preguntar. Hendricks, en su papel de representante corporativo, se deslindó públicamente de la acción y pidió que se respetaran los procedimientos. Harrison guardó silencio y puso a su equipo a trabajar en auditar las entradas. La llave encontrada, el registro de accesos y el testimonio de vecinos se convirtieron en piezas de una trama que, por su propia complejidad, no ofrecía absoluciones ni condenas al instante. Caleb, expulsado de la granja y señalado por quienes había llegado a amar, tomó dos decisiones en cuyas aristas quedó su propia vida. La primera fue asumir la responsabilidad pública, no iba a negar lo que había hecho, salió a la plaza y habló con la voz temblorosa pero firme que da quien ha decidido pagar el precio de sus errores. Contó quién era, por qué había hecho lo que hizo y por qué creía que la reparación no podía ser una operación de relaciones públicas. No buscó compasión, solo verdad. Firmé documentos, dijo. No miré a los ojos de quien pedía ayuda. No me justifica nada. Si hay castigo, que venga. Pero no quiero cerrar la puerta sin dejar algo que dure más que mis palabras. Lo que propuso entonces marcó un antes y un después. No bastaban disculpas. Ofreció, en ese instante, transferir los derechos sobre las aguas de la cuenca a un fideicomiso comunitario que administrara el recurso en nombre del valle. No fue un gesto simbólico, era un ofrecimiento concreto: ceder control, renunciar a la gestión centralizada, permitir que la propia gente que había sufrido pudiera decidir. No podía, sin embargo, hacerlo en una tarde. Requería procedimientos, firmas, acceso a documentos y, sobre todo, la voluntad de quienes habían sido agraviados por la empresa. El escepticismo fue la primera reacción de muchos. ¿Y si era otra maniobra? ¿Y si la transferencia era una trampa? Pero la oferta abrió un proceso que, por su forma, exigía transparencia. Caleb pidió que el consejo de transferencia incluyera a representantes del pueblo: Martha, William, Rachel, Susan y, con reservas, Turner. Propuso además una auditoría independiente.
Nadie aceptó de inmediato, pero abrir la puerta a la posibilidad fue digno de debate. Hubo juristas que miraron con recelo, otros que vieron en la acción un avance posible hacia la restitución. La vida jurídica del valle se tensó en papeles y firmas. Durante semanas, mientras los abogados hablaban de términos y condiciones, Caleb se puso a trabajar en lo que entendía por redención tangible. No buscó testigos ni fotógrafos. Se presentó en obras de la comunidad, auspició reparaciones y, sobre todo, no pidió perdón a cambio de nada. Construyó canales secundarios, reparó bombas, ayudó a reconstruir techos que se habían caído por falta de ingresos. Se levantaba antes que el sol y regresaba cuando ya nadie quedaba. Las manos se le habían acostumbrado otra vez a la dureza. Los dedos se partieron, las uñas se rompieron, las palmas se llenaron de callos nuevos. Era una moneda de cambio simple, trabajo por confianza. No pretendía borrar su pasado. Pretendía demostrar que su presencia ya no sería una causa de daño sino de reparación. Al principio, los actos no fueron suficientes. Turner y varios vecinos se mantenían reacios. La traición no se cura con velas ni con sudor. Pero con el paso de meses, la persistencia trajo gestos que no se pueden fingir. Se creó una pequeña red de voluntarios que se organizó para reparaciones mayores, pozos de reserva, un sistema de riego comunitario, huertos que ofrecían parte de su producción a las familias más afectadas. Caleb trabajó codo a codo con Marta en la despensa que ella dirigía. Con William aprendió a reparar una bomba de presión. Con Rachel montó tareas educativas para que los niños aprendieran a cuidar el agua. Ser parte de la solución personalizaba su penitencia. En paralelo, el proceso de transferencia avanzó con fricciones. La burocracia corporativa de Vance Holdings puso pegas legales, cláusulas que buscaban garantizar indemnizaciones, medidas de compensación. Caleb no esquivó esos obstáculos. Los enfrentó renunciando a su posición ejecutiva. Dejó Vance Holdings y pidió que se abrieran los libros. La medida fue recibida con sorpresa y en algunos círculos con descrédito. Pero fue un paso que permitió negociar la creación del fideicomiso, un órgano compuesto por miembros de la comunidad, representantes legales independientes y un comité técnico que incluyera a ingenieros que no pertenecieran a la compañía. La transferencia tuvo su firma en una sala fría de la capital, con notarios, testigos y la prensa expectante. Cuando la tinta se secó, un documento legal estableció que las concesiones pasarían a la administración del Trust de Sweetwater, sujeto a auditorías periódicas y con cláusulas para garantizar la continuidad del suministro. La formalización no cerró heridas, abrió nuevas responsabilidades y provocó resistencia. Algunos en la empresa no aceptaron la renuncia de Caleb ni la transferencia sin reacción. Surgieron demandas, acusaciones cruzadas y la maquinaria legal siguió su curso. En esa etapa, la figura de Caleb quedó expuesta a dos frentes: el proceso legal por la manipulación de la estación y la necesidad de consolidar la gestión comunitaria para que no fuera una fábula pasajera. Tuvo que negociar, cooperar y, sobre todo, aceptar que su cambio no sería una exclusión de las consecuencias. Había, en la balanza, pérdida de reputación y la posibilidad de enfrentar cargos administrativos por acceso no autorizado. Lo supo y lo aceptó. Fue en medio de esa transición que ocurrió algo que nadie esperaba: una maniobra violenta contra la estación de control. A la noche, bandas de gente no identificada llegaron con herramientas y rompieron paneles de control. Algunas válvulas fueron forzadas, piezas arrancadas y cables cortados. Fue un sabotaje con intención clara: sembrar caos, desaparecer confianza y posiblemente culpar a otros. La acción derivó en una pérdida de flujo súbita que puso en riesgo el sistema de riego recién recuperado. Las alarmas sonaron. La comunidad, que aún celebraba la formalización del trust, se vio de pronto frente a una amenaza que podía dejar todo en manos de quienes querían restituir el poder antiguo. La sospecha corrió en todas direcciones. Turner fue acusado por reacción, aunque no había pruebas. Hubo quienes señalaron que la maniobra podía provenir de intereses que no aceptaban la cesión de recursos. Hendricks negó cualquier punto de conexión con la violencia.
Harrison, desde su posición, afirmó que su equipo colaboraría con las autoridades. En la práctica, nadie podía esperar que la policía llegara en tiempo útil. La estación necesitaba manos y decisiones en el acto. Caleb no se escondió. Fue el primero en llegar al lugar, no para dirigir desde afuera, sino para trabajar en la noche con quienes estuvieran dispuestos. Llevó herramientas, encendió una linterna y se puso a pelear con los destrozos. No resolvió milagros técnicos. No se puso a dar órdenes sofisticadas. Se arremangó como cualquier jornalero y empezó por lo elemental: asegurar que nada causara una ruptura mayor, tapar un agujero por donde se filtraba agua, sostener con vigas provisionales un panel suelto. No dio lecciones, dio presencia. Marcus, que ahora crecía y ya no dormía tan profundamente, estuvo junto a él con una linterna temblorosa. William y Martha aparecieron también. Algunos hombres del pueblo que habían desconfiado volvieron con herramientas y alambres. Se formó allí, en la oscuridad, una tropa improvisada que trabajó hasta que el sol despuntó. La máquina de la desconfianza no desapareció. Algunos vecinos miraron con recelo y otros con gratitud. Lo importante fue que la unidad reparadora fue real. La gente que había sido herida se ensambló para defender lo recuperado. Caleb no era la única pieza. La comunidad tomó la responsabilidad de proteger su infraestructura. El sabotaje fue el momento en que aquel que había herido tuvo que demostrar, de manera práctica y sostenida, que su entrega no era efímera. Trabajo y presencia valieron más que discursos. No borraron la traición, pero comenzaron a construir un andamiaje que prometía sostenibilidad. Con el tiempo, las investigaciones señalaron a una banda de trabajadores subcontratados por una empresa rival en conflictos con Vance Holdings. No hubo pruebas concluyentes de connivencia directa con ejecutivos, pero sí testimonios que hablaron de tensiones económicas y de intereses que preferían mantener el control de recursos. Ese desenlace no absolvió ni condenó a nadie por completo. Mostró la complejidad de los conflictos por el agua, intereses cruzados, acciones desesperadas y la fragilidad de los procesos democráticos. Para el pueblo fue una lección amarga. Para Caleb, una confirmación. La reparación no era ya su problema individual, sino un proyecto colectivo que debía ser protegido y sostenido. Durante los meses que siguieron, la vida en Sweetwater volvió a tensarse entre recuperación y cautela. El Trust comenzó a funcionar con reuniones abiertas. Martha actuó como una figura medidora de confianza. William cuidó los talleres de relectura de bombas. Rachel organizó clases sobre el uso equilibrado del recurso. Las decisiones se tomaban ahora en asamblea, con hojas que se firmaban y con votos que mostraban el pulso de la comunidad. Había discusiones rudas. ¿A quién se le daba más agua? ¿Cómo compensar a las familias que habían perdido más? ¿Qué reglas regían para los grandes consumidores? Las respuestas no eran sencillas y exigían tiempo. Caleb, ya sin el apellido que antes era la llave del poder, se sentaba en las reuniones con la humildad de quien aprendía a escuchar. Evelyn no asistía a las primeras sesiones. La herida emocional seguía abierta. Cada vez que lo veía, algo en su pecho se cerraba. Trabajaba en su granja como siempre, pero la presencia pública de Caleb la obligaba a convivir con el rastro de su decisión. El tiempo, ese juez lento, comenzó a hacer su trabajo. Vio que Caleb no buscaba figurar, que su renuncia a su posición no era oportunista, sino costosa. Hubo pérdidas económicas personales, renegociaciones, la venta de parte de activos para costear las primeras obras del Trust. Vio, también, que no buscaba el perdón como botín. Comenzó a considerar otra posibilidad, la de un hombre que se proponía reparar con hechos. El proceso de reconstrucción no fue lineal. La confianza reapareció en fragmentos. Hubo noches en las que Evelyn cerró la puerta y no quiso verlo, otras en las que lo invitó a ayudar con las vacas porque la mañana estaba dura y las manos de trabajo no preguntan por el pasado. Fueron gestos mínimos y concretos. Una taza de café puesta en la mesa, una venda bien ajustada. Ninguno fue un paso hacia una reconciliación dramática. Fueron ladrillos. Caleb no esperó perdón. Lo buscó con actos, y con esa construcción lenta, la atracción inicial que había sentido por Evelyn se transformó en algo más profundo. Respeto por su entereza y por su capacidad de sostener una comunidad. Poco a poco,
En la intimidad de rutinas compartidas, las conversaciones volvieron a fluir. Hablaron de familias, de vecinos, de planes comunes. Ella puso condiciones, no promesas. No quería escapadas de poder, ni gestos que justificaran heridas viejas. Quería constancia. En una mañana templada, mientras arreglaban una valla juntos, Evelyn le pidió que no suplantara su lugar en la comunidad con gestos públicos. «Hazlo por la gente», dijo, «no por mí». Caleb entendió la petición como un mandato y la obedeció. No le pidió matrimonio con palabras grandilocuentes, no recreó escenas de película. Fue en una tarde gris, en la que el campo parecía tomar respiro, que se presentó con una pequeña caja, en la que no había más que un aro sencillo. No fue un anillo de promesa sin condiciones, fue una oferta humilde, compartir la vida que ambos podían construir en la tierra que habían ayudado a salvar. Evelyn la miró largo tiempo. No fue una aceptación automática, fue un sí que maduró. La boda fue un acto rural, sin fastos corporativos, sin alfombras rojas. Los vecinos acudieron con platos, Marta preparó la comida, William hizo una tarima improvisada, Marcus repartió flores hechas con telas viejas. Turner no asistió, algunos no creyeron que fuera prudente. Otros, como Robert Brennan y la señora Patterson, estuvieron presentes, porque la vida tiene la costumbre de participar incluso cuando el corazón no olvida. La ceremonia fue breve, palabras sobre responsabilidad, sobre trabajo compartido, sobre la fragilidad del perdón y la valentía de aceptar consecuencias. No todos los temas quedaron resueltos. La historia volvió a los documentos legales y a las mesas de negociación. Quedaron procesos en curso, algunos cargos posibles por la manipulación nocturna de la estación. No se evadió la posibilidad de sanciones. Caleb se sometió a las investigaciones y aceptó audiencias. No hubo sentencias en la narrativa de aquel día final. Hubo, en su lugar, la certeza de que la redención es un camino largo y no una absolución instantánea. El pueblo, al menos, había ganado una voz en la administración del agua. El trust funcionaba, y las decisiones discutidas colectivamente ofrecían una nueva manera de convivir con el recurso. En la última escena de la historia, la pareja se colocó en la colina que mira al valle. El paisaje ya no era esa paleta monocroma de polvo, las franjas verdes volvieron a pintarse en las parcelas que recibían el riego. El molino, con aspas que ahora giraban con regularidad, tiraba sombras suaves sobre los surcos llenos de agua. Marcus, convertido en adolescente con manos que aprendieron a cuidar, se acercó con una jarra y ofreció agua a quienes llegaron al banquete. La comunidad, imperfecta, comía en silencio y trabajaba con nuevas rutinas. Caleb se inclinó hacia Evelyn y dijo algo pequeño que no pretendía resumir ni justificar lo pasado. Habló de un deseo de estar presente, de pagar deudas, de continuar trabajando. Ella apoyó la cabeza en su hombro y desplegó una sonrisa que no era simple triunfo ni total olvido. Era la medida prudente de quien había visto la verdad. No se cerraron todas las heridas ni se borraron todas las culpas. Algunos vecinos nunca olvidaron la mentira inicial. Turner siguió mirándolo de lado algunas tardes. Las demandas legales siguieron su curso en oficinas y expedientes que la mayoría del pueblo apenas visitaba. Pero la vida diaria había cambiado. Los niños aprendían a medir el agua, las mesas se llenaban y había un organismo que vigilaba la justicia en la distribución. Caleb había perdido muchas cosas, entre ellas su anonimato de poder, su posición en la empresa, quizá una parte sustancial de su fortuna. Pero ganó una vida en la que sus manos y su palabra tenían consecuencias claras, y su arrojo para reparar tenía un precio real y tangible. La lección que quedó, para quienes observaron de cerca, no fue la de un héroe sin mácula, ni la de un villano redimido por un instante de sacrificio. Fue la narración de un proceso donde la reparación se construye con hechos y tiempo, trabajo diario, transparencia, renuncias y, sobre todo, la decisión de someterse a las consecuencias. La redención en Sweetwater Flats dejó de ser un destino glorioso y se transformó en una dirección, una práctica cotidiana que requiere de manos abiertas, de ojos que miran y de una comunidad dispuesta a custodiar sus propios bienes.
En el silencio final, mientras el valle respiraba más hondo por primera vez en años, Caleb contempló las franjas de agua y supo que había hecho lo que pudo, devolver lo que su firma había ayudado a arrebatar y aceptar la pérdida de privilegios como forma de reparación. Evelyn, a su lado, no representaba una recompensa, sino una compañía forjada en la honestidad compartida. Y en esa compañía, con los surcos llenos y los rostros del pueblo reconstruyendo sus días, la historia concluyó sin soluciones mágicas, con gente que trabaja, que discute y que se compromete. Si esta historia te ha movido, compártela con alguien que valore las decisiones difíciles y sus consecuencias. Suscríbete para escuchar más relatos sobre cómo las acciones, incluso las que nacen del error, pueden convertirse en caminos de reparación cuando hay verdad, trabajo y tiempo.